¿Se puede realmente tejer una red de afecto y respeto con hilos de omisión, con silencios calculados y miradas que eligen no ver? Sofía, recién aterrizada en el laberinto soleado de Sevilla, se aferraba a la franqueza como un náufrago a una tabla, sin sospechar que en esta tierra de luz y sombra la verdadera habilidad social a veces residía en el arte sutil de lo no dicho, lo no visto, lo no oído. El aire de Sevilla olía a azahar y a fritura, una mezcla embriagadora que se colaba por la ventana de su nuevo y diminuto apartamento en Triana. Había dejado atrás el norte, su lluvia persistente y una comunicación tan directa como una flecha, para sumergirse en Culturas del Sur, una empresa de gestión cultural que prometía proyectos vibrantes y un sol que de momento solo acentuaba su sensación de ser un pez fuera del agua. Sofía era inteligente, observadora, con un corazón que tendía puentes, pero su lengua a veces los dinamitaba. Su honestidad, esa virtud que en otros lares le había granjeado respeto, aquí parecía generar pequeñas ondas de extrañeza, casi de incomodidad. La pequeña cicatriz en su barbilla, recuerdo de una caída infantil, picaba levemente cuando la ansiedad social, su vieja compañera, asomaba la cabeza. En Culturas del Sur, un caserón antiguo con patio lleno de geranios cerca de la Giralda, conoció a sus dos polos opuestos. Don Manuel, un hombre de unos 60 y tantos, con el pelo plateado y unos ojos que parecían haberlo visto todo con una mezcla de sorna y ternura, era el veterano. Se movía por la oficina con la parsimonia de quien conoce cada baldosa y cada secreto no confesado, destilando una calma que a Sofía le resultaba tan admirable como inalcanzable. Luego estaba Ricardo, cuarentón, siempre vestido a la última, con una sonrisa que no siempre alcanzaba sus ojos inquietos. Ricardo era el enterado oficial, el que conocía todos los chismes, los difundía con aparente inocencia y parecía flotar en una nube de información privilegiada. Aquí hay que tener vista, Sofía, si no te comen, le había soltado a modo de bienvenida, guiñándole un ojo. Sofía sintió un escalofrío. Su primer tropiezo no tardó. Durante una reunión de equipo para planificar un nuevo festival de flamenco, Ana, una compañera del departamento de marketing, presentó unas cifras de alcance en redes sociales que a Sofía, con su reciente máster en comunicación digital, le parecieron infladas. Sin pensarlo dos veces, con la mejor de las intenciones, intervino. Perdona, Ana, pero creo que esas métricas no están teniendo en cuenta el alcance orgánico real. Deberíamos filtrarlas por... Un silencio denso, casi palpable, cayó sobre la sala. Ana se ruborizó hasta la raíz del pelo. El jefe carraspeó y don Manuel, desde su rincón, la miró con una expresión indescifrable. Más tarde, en la máquina de café, Ana apenas le dirigió la palabra. Sofía se sintió miserable. ¿No era mejor ser precisa? ¿Acaso la verdad ofendía? El verdadero aldabonazo llegó unos días después. Estaban todos en la zona común cuando a Mateo, el joven diseñador gráfico, se le resbaló la taza de café, derramando un líquido oscuro y humeante sobre unos bocetos cruciales para un cliente importante. El rostro de Mateo se descompuso. Ricardo, que pasaba por allí, no perdió la oportunidad. «¡Hombre, Mateo! ¿Qué arte tienes derramando el café? ¿Vas a enmarcar esa mancha o qué? Menuda obra abstracta». La risa de Ricardo sonó hueca, cruel. Mateo quería que se lo tragase la tierra. Sofía sintió una oleada de indignación y estuvo a punto de saltar, de decirle a Ricardo 4 verdades sobre la empatía. Pero antes de que pudiera abrir la boca, don Manuel, que había aparecido como por arte de magia, se interpuso con una sonrisa afable. «Ay, Mateo, no te apures, que el duende de las prisas nos juega estas pasadas a todos. Anda, que esto tiene arreglo. A mí mismo, la semana pasada, se me cayó un informe entero en un charco de agua bendita en la catedral. Imagínate el percal. Trae, que te ayudo a secarlo con estos pañuelos». Mientras hablaba ya estaba limpiando el estropicio con una calma pasmosa, restándole importancia al asunto, protegiendo a Mateo de la humillación. Ricardo se encogió de hombros y se alejó. Sofía observó la escena, fascinada y profundamente avergonzada de su propio impulso justiciero. Don Manuel no había negado el error, pero lo había envuelto en una capa de comprensión y normalidad que lo desactivaba. Aquello no era simple amabilidad, era una estrategia, un arte. A partir de ese día, Sofía empezó a observar a don Manuel con la atención de un aprendiz de mago. Notó cómo, con una sutileza casi imperceptible, parecía no ver los pequeños errores ajenos. Un botón desabrochado en una reunión importante, un lapsus linguae, una leve torpeza.
No era ignorancia, sino una elección consciente de no enfocar la luz sobre la imperfección, permitiendo que la dignidad del otro permaneciera intacta. Era como si poseyera un filtro especial que solo dejaba pasar lo esencial, lo amable. La primera oportunidad para Sofía de poner en práctica esta nueva y desconcertante filosofía llegó con Carmen, una compañera del departamento de eventos con la que empezaba a entablar amistad. Carmen era sevillana de pura cepa, extrovertida, cálida, pero también con esa sensibilidad a flor de piel tan andaluza. Un lunes por la mañana, Carmen llegó a la oficina con los ojos hinchados y el rímel corrido, evidencia de un llanto reciente. La Sofía de antes habría preguntado directamente: «¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Tienes una cara». Pero la imagen de don Manuel restándole importancia al café de Mateo acudió a su mente. Luchó contra su impulso. En lugar de eso le sonrió con la mayor naturalidad que pudo fingir. «Buenos días, Carmen. ¿Qué tal el fin de semana? Oye, hace un calor terrible hoy, ¿verdad? Parece que ha entrado el verano de golpe». Carmen asintió, con la voz un poco tomada. Siguieron hablando de trivialidades unos minutos, y luego, mientras iban a por un café, Sofía, como quien no quiere la cosa, sacó un paquetito de pañuelos de su bolso. «Toma, por si el calor te ha hecho sudar un poquito el maquillaje, que a mí me pasa siempre». Le tendió el pañuelo sin mirarla directamente a los ojos. Carmen lo cogió, murmuró un gracias, y al rato, mientras sorbían sus cafés en el patio, empezó a desahogarse sobre una discusión familiar. Al despedirse, Carmen le apretó el brazo. «Gracias por ser tan discreta, Sofía. A veces una solo necesita eso». Sofía sintió una calidez inesperada. No había sido falsa, había sido considerada. Claro que no siempre acertaba. Un día vio que a su jefe, don Arturo, se le había caído un papel importante debajo de la mesa durante una presentación a unos posibles patrocinadores. Sofía, queriendo aplicar el no ver, ignoró el papel con tanto ahínco, mirando ostentosamente hacia otro lado, que su jefe se dio cuenta de su extraña conducta y acabó poniéndose nervioso, buscando qué era lo que ella evitaba mirar. Terminó siendo más incómodo que si simplemente se lo hubiera señalado discretamente. Don Manuel, que lo vio todo, más tarde le comentó con una sonrisa enigmática mientras regaba los geranios: «Sofía, a veces el arte no está en cerrar los ojos, sino en saber cuándo abrirlos solo un poquito, lo justo para ayudar sin deslumbrar». Sofía meditó aquella frase durante días. Entendió que no se trataba de una ceguera autoimpuesta, sino de una agudeza visual selectiva, de un enfoque empático. La segunda lección llegó con la gestión de la negatividad, el arte de no oír. Ricardo era un maestro en sembrar cizaña con comentarios aparentemente inocuos. «Me han dicho que el proyecto de los nuevos guías turísticos no termina de arrancar. Una pena, con lo que prometía», soltaba en la cocina, esperando que alguien recogiera el guante. «Oh, ¿habéis visto el nuevo coche de López? No sé yo si con su sueldo». Sofía, al principio, se sentía incómoda. A veces incluso asentía por pura inercia o para no parecer antisocial. Veía como don Manuel, cuando Ricardo lanzaba uno de sus dardos, o bien cambiaba de tema con una habilidad pasmosa. «Hablando de coches, ¿sabíais que este fin de semana hay una concentración de clásicos en la Alameda?». O simplemente ofrecía una sonrisa vaga y un «ah, sí», que no invitaba a continuar, desactivando la carga negativa. No entraba al trapo, no alimentaba la bestia del rumor. Sofía decidió intentarlo. Durante una comida de empresa en un bar de tapas bullicioso cerca de la Plaza Nueva, Ricardo comenzó a desgranar una sarta de críticas veladas sobre la nueva campaña publicitaria que estaba llevando otro departamento. El eslogan es un poco antiguo, ¿no creéis? Y la paleta de colores, no sé yo si atraerá al público joven. Varios asintieron, algunos por convicción, otros por no contrariar. Sofía sintió cómo se le aceleraba el pulso. Respiró hondo y, recordando la serenidad de don Manuel, intervino con una voz que esperaba sonara más segura de lo que se sentía. «Pues fíjate, Ricardo, yo he oído que la idea de enfocarlo en la tradición ha tenido muy buena acogida en el sector hotelero. Dicen que resalta la autenticidad de Sevilla. Y qué valientes al usar esos tonos tan vibrantes, le dan mucha personalidad». Se hizo un breve silencio. Ricardo la miró con sorpresa. Luego, alguien más comentó algo positivo sobre la campaña, y la conversación derivó hacia otros derroteros menos tóxicos. Sofía sintió una pequeña punzada de triunfo. Había sido como desviar un pequeño riachuelo maloliente hacia un cauce más limpio. No obstante, también tuvo sus reveses.
En otra ocasión intentó desviar un chisme sobre un posible romance en la oficina, pero lo hizo con tanta torpeza, cambiando de tema de forma abrupta y con una risa nerviosa, que solo consiguió que todos la miraran raro y el chisme cobrara más fuerza. A veces, Sofía, le dijo don Manuel con su habitual tacto, mientras compartían un café en la terraza de las Teresas, el mejor paraguas contra la lluvia de palabras necias es simplemente no abrirlo, dejar que caigan y se evaporen solas. No todas las batallas merecen ser libradas, ni siquiera con buenas intenciones. Sofía empezaba a entender que el no oír no era hacerse el sordo, sino elegir qué sonidos amplificar y cuáles dejar que se pierdan en el murmullo general. La tercera y quizás más compleja de las pretensiones era la de no saber, el arte de la discreción suprema, de proteger el rostro ajeno incluso cuando se conocía una verdad delicada. Sofía, por un cruce de correos accidentales, se enteró de que uno de sus proveedores habituales, una pequeña imprenta familiar con la que Culturas del Sur trabajaba desde hacía años, estaba atravesando serias dificultades económicas. Esto explicaba los recientes retrasos y algunos pequeños fallos de calidad que habían empezado a preocupar en la oficina. Su primer impulso fue contárselo a su jefe, don Arturo, para que estuviera al tanto y quizás buscaran alternativas. Pero algo la detuvo. Recordó la humillación que podría suponer para el dueño de la imprenta, un hombre orgulloso y trabajador, que sus problemas se aireasen. El dilema la consumía. Debía informar, arriesgándose a dañar la reputación del proveedor y quizás precipitar su caída. O debía callar, arriesgándose a que los problemas afectaran a Culturas del Sur. Pensó en don Manuel. ¿Qué haría él? Imaginó su rostro sereno, su capacidad para navegar situaciones espinosas sin dejar víctimas por el camino. Unos días después, durante una reunión de equipo, otro colega, ajeno a la situación real, empezó a criticar duramente a la imprenta por los retrasos. «Esto es inaceptable. Nos están haciendo quedar mal con los clientes. Habrá que buscar a otro proveedor ya mismo». Don Arturo asentía preocupado. Sofía sintió que era el momento. En lugar de revelar la información confidencial que poseía, lo que habría sido la opción más directa, pero también la más dañina para el proveedor, dijo con calma. Quizás antes de tomar una decisión drástica, podríamos contactarles directamente para ver si hay algún problema subyacente que podamos ayudar a solucionar. A veces surgen imprevistos que escapan a su control y han sido buenos colaboradores durante mucho tiempo. Don Arturo la miró, sorprendido por su temple. Don Manuel desde su silla le dedicó un casi imperceptible asentimiento de cabeza que a Sofía le supo aprobación. La sugerencia de Sofía abrió una vía de diálogo en lugar de una de confrontación. Finalmente se acordó hablar con la imprenta, ofrecerles quizás un plan de pagos más flexible o ajustar los plazos de entrega temporalmente. Se protegía así la relación comercial y, sobre todo, la dignidad del proveedor. A través de estos episodios de aciertos y errores, de las sutiles enseñanzas de don Manuel y de sus propias reflexiones bajo el sol sevillano, Sofía fue cambiando. Su ansiedad social no desapareció por completo, pero aprendió a manejarla. Descubrió que la consideración estratégica no era falsedad, sino una forma de inteligencia emocional, una manera de engrasar los engranajes de las relaciones humanas. Su amistad con Carmen se hizo más profunda, basada en una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. Incluso Ricardo, aunque seguía siendo Ricardo, parecía haber bajado el tono de sus comentarios en su presencia, quizás intuyendo que Sofía ya no era un público fácil para sus chismes. La pequeña cicatriz de su barbilla ya no picaba tanto. El clímax de su aprendizaje llegó durante la presentación de un proyecto crucial para Culturas del Sur. Se trataba de conseguir la financiación de un grupo de inversores alemanes para restaurar y convertir un antiguo convento abandonado en el barrio de Santa Cruz en un centro cultural de vanguardia. El ambiente en la sala de juntas, con sus artesonados de madera oscura y sus grandes ventanales a un patio lleno de naranjos, era tenso. Don Arturo había depositado todas sus esperanzas en este proyecto. Don Manuel asistía como observador silencioso, un faro de calma en medio de la tormenta de nervios. A Ricardo le habían encargado una parte de la presentación sobre el impacto económico y la viabilidad financiera. Todo iba razonablemente bien hasta que llegó el turno de Ricardo. Quizás por los nervios, quizás por un exceso de confianza,
o simplemente por una de sus habituales meteduras de pata magnificada por la presión, Ricardo proyectó una diapositiva con cifras de rentabilidad que no correspondían al proyecto, sino a uno anterior que había fracasado estrepitosamente. Un murmullo helado recorrió la delegación alemana. Uno de los inversores, Herr Müller, un hombre de rostro impenetrable, arqueó una ceja. Don Arturo palideció visiblemente. Ricardo, al darse cuenta de su error garrafal, se quedó mudo, con el mando del proyector temblándole en la mano, su habitual verborrea ahogada en un mar de pánico. El silencio se hizo espeso, cortante. Parecía que el proyecto entero se iba a pique en ese instante. Fue entonces cuando Sofía, que había estado siguiendo la presentación con atención, sintió una extraña calma invadirla. Todas las lecciones de don Manuel, todas sus propias experiencias parecieron converger en ese momento. Primero, no vio el pánico cerval de Ricardo. No fijó su mirada en su rostro descompuesto para no aumentar su humillación pública. Su mirada se mantuvo serena, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Segundo, no oyó el comentario siseante de uno de los ayudantes de Herr Müller a su colega: «Typisch Spanische Organisation», típica organización española. Lo dejó pasar como si fuera el zumbido de un mosquito. Tercero, y aquí venía el verdadero arte, no supo del error de la diapositiva en el sentido de señalarlo o corregirlo bruscamente. Con una sonrisa amable y una voz clara y tranquila que llenó el embarazoso silencio, se dirigió a Ricardo, pero también a los inversores. «Ricardo, qué interesante esa proyección a futuro que nos muestras. Entiendo que esa es la comparativa con el escenario base que analizamos internamente para calibrar los riesgos, ¿verdad?» Hizo una pausa de apenas un segundo y continuó, dirigiéndose ahora a los inversores. De hecho, la diapositiva que sigue, la número 12, si no me equivoco, detalla la rentabilidad esperada específica para este proyecto del convento, que, como verán, se basa en un modelo de ingresos diversificado y muy sólido, aprovechando la singularidad del espacio y la alta demanda turística y cultural de Sevilla. Mientras hablaba, con un gesto discreto, cogió el mando del proyector que Ricardo casi había dejado caer y con naturalidad pasó a la diapositiva correcta, la que sí mostraba las cifras prometedoras. Fue como si hubiera lanzado un salvavidas en medio de una tormenta. La tensión en la sala disminuyó visiblemente. Ricardo, aunque seguía pálido, pareció recuperar un poco el aliento. Herr Müller, tras un instante de escrutinio hacia Sofía, asintió lentamente y esbozó algo parecido a una sonrisa. La presentación continuó, y aunque el traspié de Ricardo no se olvidó, la intervención de Sofía había cambiado la dinámica, demostrando no solo conocimiento del proyecto, sino también una asombrosa capacidad para manejar crisis con elegancia y profesionalidad. Don Arturo la miraba con una mezcla de alivio y admiración. Don Manuel, desde su rincón, tenía en los labios esa sonrisa suya, tan particular, que era a la vez aprobación y complicidad. El proyecto del convento obtuvo la financiación. Hubo celebraciones discretas en Culturas del Sur. Don Arturo felicitó personalmente a Sofía, no tanto por su conocimiento técnico, sino por su extraordinario temple y saber estar. Ricardo, por una vez, se acercó a ella y murmuró un «Gracias, Sofía. Me salvaste el pellejo», antes de escabullirse. Unos meses después llegó el día de la jubilación de don Manuel. En la pequeña fiesta de despedida que le organizaron en el patio de la empresa, entre tapas de jamón y copas de manzanilla, don Manuel apartó un momento a Sofía. Sostenía una pequeña maceta con un geranio rojo intenso. «Toma, muchacha», le dijo entregándosela, «para que te acuerdes de este viejo y de que las cosas más hermosas a veces necesitan un poco de sombra para florecer con más fuerza». La miró a los ojos y su sonrisa se ensanchó. «Tienes el duende para esto, Sofía. Has aprendido que la verdadera consideración no está en lo que dices o haces siempre, sino en lo que eliges no decir, no ver, no oír cuando lo haces con el corazón. Sigue escuchando con el corazón y te irá bien en Sevilla y donde vayas». Sofía sintió que se le empañaban los ojos. Abrazó al anciano con gratitud. Aquellas 3 pretensiones que al principio le habían parecido una forma de hipocresía social se habían revelado como herramientas de una profunda empatía, de un respeto genuino por la fragilidad humana. Aquellas 3 pretensiones que al principio le habían parecido una forma de hipocresía social se habían revelado como herramientas de una profunda empatía, de un respeto genuino por la fragilidad. El tiempo pasó.
Sofía se sentía cada vez más sevillana. Disfrutaba de las largas tardes de primavera en las terrazas con Carmen, de las conversaciones que fluían con esa gracia y esa chispa que tanto le habían costado entender al principio. Había aprendido a navegar las aguas sociales